Capítulo primero de El cocodrilo, de Fyodor Dostoyevsky. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Fue el 13 de enero del año 1865, a las 12:30 del día en punto, cuando Elena Ivanovna, esposa de Iván Matievich, mi sabio amigo y, por qué no decirlo, también compadre al mismo tiempo que primo segundo, sintió la comezón súbita de ver el cocodrilo que exhibían en el pasaje. Iván Matievich no tenía nada que hacer precisamente ese día, pues acababa de obtener licencia. Hasta tenía ya en el bolsillo su billete del ferrocarril para un viaje al extranjero que se proponía emprender. Más bien por ganas de ver cosas nuevas que por razones de salud. No se opuso a la ardiente curiosidad de su esposa, porque la compartía. «Excelente idea», dijo muy orondo. «Vamos a ver el cocodrilo. En vísperas de emprender un viaje por Europa, no está mal trabar conocimientos con los indígenas de nuestro país». Y en el acto ofreció el brazo a su cónyuge, y ambos se encaminaron hacia el pasaje. Yo les acompañé, a fuer de amigo de la casa y siguiendo inveterada costumbre. Nunca viera a Iván Matievich de tan buen humor como aquella inolvidable tarde. No sabemos leer el porvenir. No bien hubo entrado en el pasaje, quedóse embobado ante la magnificencia del establecimiento y, llegando al sitio en que se exhibía el monstruo, manifestó su intención de pagarme los 25 kopek que costaba el billete, cosa inaudita en él. Introducidos en una salita, notamos que, a más del cocodrilo, había allí loros, de la especie de las cacatúas, y algunos monos encerrados en una jaula colocada en el fondo. Junto a la entrada, a lo largo de la pared de la izquierda, vimos una gran tina de zinc, especie de bañera cubierta de un enrejado de alambre y con muy poca agua. Aquella tina servía de morada a un cocodrilo enorme, que allí se estaba muy tranquilo, sin dar más señales de vida que un tablón, como si hubiese perdido todas sus naturales facultades al contacto de nuestro húmedo clima, tan inclemente para los extranjeros. Aquel primer vistazo que dimos al monstruo nos dejó completamente helados. «¿Eso es un cocodrilo?», dijo Elena Ivanovna con tono de desencanto. Yo me lo había figurado de otro modo. Sin duda, se lo imaginaba engarzado en brillantes. El dueño del cocodrilo, un alemán, llegóse a nosotros y se nos quedó mirando con arrogancia. «Razón tiene», díjome al oído Iván Matievich. «Razón tiene para estar tan orgulloso, pues le consta que no hay otro cocodrilo en Rusia más que el suyo». Yo cargué aquella trivial observación en la cuenta del extraordinario buen humor de mi amigo y pariente, pues, por lo general, era un poquito envidioso. «No parece estar vivo su cocodrilo», observó Elena Ivanovna, que, intimidada por el descaro del dueño del monstruo, dirigióle su más graciosa sonrisa, con la esperanza de bajarle los humos, según el procedimiento que suelen seguir las mujeres. «Perdón, señora», respondió el alemán, desollando cruelmente el ruso, y acto seguido levantó la rejilla del alambre y se puso a hostigar al cocodrilo con una varilla. Para dar señales de vida, el pérfido monstruo movió ligeramente las patas y la cola, levantó los morros y lanzó una suerte de prolongado resuello. Bueno, no te enfades, Carlitos», dijo suavemente el alemán, con muestras de amor propio halagado. «Qué feo está el cocodrilo. Me da miedo», murmuró coquetona Elena Ivanovna. «Estoy segura que voy a soñar con él». «En sueños no habrá de hincarle el diente, señora», observó el alemán con galantería. Luego se puso a reírse del chiste, pero sus risas no hallaron eco. «Vamos a ver los monos, Semyon Semyonovich»,
dijo Elena Ivanovna dirigiéndose exclusivamente a mí. Me perezco por los monos. Los hay tan bonitos, mientras ese cocodrilo es horrible. No temas nada, mujercita, exclamó Iván Matievich, pavoneándose y echándoselas de valiente. Este tránfuga del reino de los faraones no nos hará ningún daño. Y se quedó junto a la bañera. A poco púsose a hacerle cosquillas al cocodrilo en las narices con el pico de su guante, con objeto, según después nos confesó, de incitarle a lanzar otro resoplido. El dueño del bicho siguió a Elena Ivanovna, una señora, hasta la jaula de los monos. Todo marchaba a pedir de boca y no era de temer ningún contratiempo. Elena Ivanovna quedó encantada de los monos y les dedicó toda su atención. Chillaba de alborozo y, fingiendo no ver al dueño, distraíase descubriendo semejanzas entre algunos de aquellos animalejos con tal o cual de sus amigos. Yo pasaba un buen rato así, pues aquellos parecidos eran siempre exactos. El alemán, no sabiendo si debería reírse o no, concluyó por volverse mustio. En aquel preciso momento, un terrible alarido, que podría calificarse hasta de sobrenatural, resonó en la sala. No sabiendo qué pensar, me quedé al helado, sin moverme de mi sitio. Luego, oyendo gritar también a Elena Ivanovna, me volví a toda prisa. ¿Y qué diréis que vi? Pues vi, oh Dios mío, al infortunado Iván Matievich, a quien el cocodrilo cogiera por la mitad del cuerpo con sus terribles quijadas y, levantándolo en el aire, lo zarandeaba horizontalmente en el espacio sin dejar ver de su cuerpo otra cosa que las piernas, que desesperadamente sacudía. En un instante desapareció del todo mi pobre amigo y pariente. Pero como yo permaneciera inmóvil, pude observar todos los pormenores del accidente con apasionada atención, con la más viva curiosidad que jamás sintiera, de suerte que os lo puedo referir punto por punto. ¡Qué rabia!, pensé yo, si me hubiese yo encontrado en el pellejo de Iván Matievich. Pero volvamos a lo ocurrido. Poniendo en acción sus terribles quijadas, el cocodrilo empezó por tirar de los pies del pobre Iván Matievich, y luego, soltándole un poco, porque mi sabio amigo pugnaba por escapar y se agarraba a la bañera, se lo engulló hasta la cintura. Luego, soltándole otro poco, continuó engulléndoselo de varias sentadas, poco a poco, de suerte que Iván Matievich fue desapareciendo lentamente de nuestra vista. Por último, de un bocado definitivo, tragóse el animal a mi sabio amigo todo entero, y de modo que se podía ver cómo se lo iba metiendo en el cuerpo. Iba yo a lanzar también un grito, cuando por un pérfido juego de la suerte, el cocodrilo, molesto sin duda por la inusitada enormidad de aquel bolo alimenticio, hizo otro esfuerzo y, al abrir por vez postrera sus formidables fauces, pudimos ver de nuevo el apurado semblante de mi pariente, cuyos anteojos rodaron al fondo de la tina. Hubiérase dicho que aquella cabeza humana sólo apareció de nuevo para lanzar una suprema mirada sobre las cosas de este mundo y dar un último adiós a todas las alegrías de esta vida. Mas ni siquiera tuvo tiempo de realizar ese designio. El cocodrilo, que había cobrado ánimos, hizo otro esfuerzo y se engulló definitivamente la cabeza. Aquella reaparición y desaparición de una cabeza humana y dotada aún de vida resultaba un espectáculo espantoso, pero al mismo tiempo, quizás por la rapidez de aquel escamoteo por la caída de los lentes, no dejaba de tener sus ribetes de ridículo, por lo cual no me fue posible contenerme la risa. Pero, haciéndome cargo de lo inconveniente de mi conducta en tal momento, ¿no era yo amigo de la casa? Interpelé vivamente a Elena Ivanovna con un tono de condolida simpatía. Adiós para siempre, nuestro Iván Matievich, le dije.
No pienso siquiera en expresar la intensa emoción de que diera muestras la joven en tanto se desarrollaba la escena descripta. Al principio, después de lanzar aquel alarido, quedóse como petrificada y miraba todo aquel destartalo casi con indiferencia, muy desencajados los ojos. Luego echó a llorar y yo estrechéle las manos. En aquel momento, enloquecido de espanto, el dueño del cocodrilo púsose a dar palmadas y levantando los ojos al cielo exclamó: «¡Oh, mi cocodrilo! ¡Mi Carlos de mi vida! ¡Madre, madre, madre!». A aquellos gritos abrióse la puerta del fondo y apareció la madre con su cofia a la cabeza. Era una mujer ya de edad, morena y despechugada, que se abalanzó a su hijo lanzando estridentes chillidos. Prodújose entonces espantoso revuelo. Elena, como una poseída, no se cansaba de repetir: «¡Que le zurren! ¡Que le zurren!». Tan pronto se encaraba con el alemán como con su madre, suplicándoles, inconscientemente sin duda, que le pegasen, no sé a quién ni por qué causa. En cuanto al domador y su madre, no se preocupaban lo más mínimo de nosotros, y lloraban a moco tendido junto a la bañera. «¡Es cosa perdida! Va a reventar de un momento a otro. Acaba de tragarse a un funcionario enterito», gemía el domador. «Pobre Carlos, nuestro querido Carlos, se morirá», aullaba la madre. «Nos deja huérfanos y sin pan», añadía el hombre. «¡Que le zurren, que le zurren!», vociferaba incansable Elena Ivanovna, colgada de un faldón del abrigo del alemán. «Se puso a hostigar a mi cocodrilo. ¿Qué tenía su marido de usted que hostigármelo?», rezongaba el domador deshaciéndose. «Si revienta mi Carlos, tendrá usted que indemnizarme. Era mi hijo único». Confieso que el egoísmo de aquel alemán y la sequedad de corazón de su madre indignaban no poco, pero los ininterrumpidos gritos de Elena Ivanovna, «que le zurren», me apuraban todavía más y concluyeron por cautivar toda mi atención. Yo tenía un miedo regular, pero había interpretado mal el sentido de aquellas peregrinas exclamaciones. Imaginábame que Elena Ivanovna, habiendo perdido momentáneamente la razón, pero deseosa no obstante de vengar a su querido Iván Matievich, proclamaba su derecho a una satisfacción y pedía que castigasen al cocodrilo dándole de palos. Pero ella quería dar a entender en realidad otra cosa muy distinta. Procurando tranquilizarla, supliqué a Elena Ivanovna no emplease aquella escabrosa palabra de zurrar, porque verdaderamente en aquel sitio, en pleno pasaje, ante una asamblea de personas ilustradas, a 2 pasos de la sala donde en aquel mismo momento daba el señor Lavrov su curso público, la expresión de un deseo tan reaccionario resultaba no sólo inverosímil, sino hasta inadmisible, y de un momento a otro podría dar lugar a que cayesen sobre nuestras espaldas las silbantes cuerdas de las disciplinas críticas del señor Stepanov. Para colmo de terror, justificáronse al punto mis temores. Descorrióse la cortina que cerraba el cuarto donde se hallaba expuesto el cocodrilo y compareció en el umbral un individuo que llevaba barba y bigotes, y el cual, con el sombrero en la mano, inclinaba hacia nosotros la parte superior de su cuerpo, conservando prudentemente su base de sustentación en el vestíbulo, para no verse así en la precisión de desembolsar el precio del billete. «Señora», dijo el desconocido, realizando prodigios de equilibrio para mantener su cabeza en la sala donde nosotros estábamos y al mismo tiempo no sacar los pies del vestíbulo. «Señora, una aspiración tan retrógrada no dice bien de su inteligencia y sólo puede provenir de cierta falta de fósforo en su cerebro. La crónica del progreso
así como nuestros periódicos satíricos no podrán menos de anatematizar a usted. Mas no pudo rematar su discurso. El dueño del establecimiento recobró a la sazón sus sentidos y, notando con horror la presencia gratuita de aquel individuo en la sala del Cocodrilo, arremetió furiosamente contra el incógnito progresista y lo echó del local a puñetazos. Ambos desaparecieron detrás de la cortina, y yo comprendí al punto que todo aquel revuelo era injustificado, porque Elena Ivanovna era en absoluto inocente de la intención que le atribuían de querer infligir al Cocodrilo el humillante castigo de los vergajazos. Pedía, ni más ni menos, sino que le abrieran la barriga para sacarle de allí a su querido Matievich. «¿De modo que querría usted que me matasen a mi Cocodrilo?», vociferó el domador. «Antes preferiría 10 veces que matasen a su esposo. Mi padre exhibía ya al público a ese Cocodrilo. Mi abuelo lo había exhibido antes. Lo exhibo yo ahora, y mi hijo lo exhibirá cuando yo muera. El mundo entero ha de ver a ese Cocodrilo. A mí me conocen en toda Europa, mientras a usted no la conoce nadie, y tendrá que pagarme una indemnización». «Eso, gritó la alemana furiosa. «No les dejaremos salir de aquí hasta que no nos indemnicen, porque nuestro querido Carlitos va a reventar». «Inútil sería indudablemente matarlo», añadí yo con toda flema, tratando de llevarme a Elena Ivanovna a casa. Porque nuestro querido Iván Matievich seguramente que a estas horas se encuentra ya en la gloria». «Querido amigo», exclamó de pronto y con asombro nuestro la voz de Iván Matievich. «Querido amigo, yo creo que sería más conveniente avisar al comisario de policía, porque sólo la intervención de la fuerza pública será capaz de convencer a este alemanote». Aquellas palabras, pronunciadas con voz entera, que atestiguaban una extraordinaria presencia de ánimo, nos dejaron estupefactos hasta tal punto que en el primer momento nos resistíamos a dar crédito a nuestros oídos. Sin embargo, nos aproximamos a toda prisa a la bañera donde se rebullía el Cocodrilo y nos pusimos a escuchar al desgraciado cautivo con una atención sostenida, aunque algo escéptica. Resonaba su voz débil y apagada, como si viniese de muy lejos. Hubiérase podido creer que algún chusco, apostado en la estancia contigua y con la boca pegada a un almohadón, se desgañitaba gritando para simular, con objeto de distraer al público situado en la otra habitación, un diálogo entre dos gañanes en una estepa o en lo hondo de un barranco, espectáculo que más de una vez pude admirar en casa de algún amigo con motivo de la Nochebuena. «Iván Matievich, maridito mío, ¿estás vivo todavía?», balbuceaba Elena Ivanovna. «Sí, vivo y sano», respondió Iván Matievich. «Gracias a la protección del Altísimo. Me tragó el Cocodrilo sin hacerme daño. Solo una cosa me apura. ¿Cómo considerarán mis jefes este contratiempo? Porque ya sabes que había sacado mi pasaporte para el extranjero y ahora me encuentro a la panza de un cocodrilo, donde no se está del todo mal». «Pero, maridito, ¿qué más da con tal que te saquen de ahí?», interrumpió Elena Ivanovna. «¿Sacarlo de ahí?», exclamó el dueño del bicho. «No consentiré que a mi Cocodrilo le pongan la mano encima. De ahora en adelante el público se atropellará por entrar a verle. Cobraré a 20 kopek la entrada y Carlos no tendrá necesidad de que le echen de comer. Gracias a Dios», añadió la madre. «Tienen razón», observó Matievich con sosegado acento. «Ante todo hay que considerar las cosas desde el punto de vista económico». «Amigo mío», exclamé yo, «ahora mismo corro a ver a nuestro jefe
para presentar la oportuna demanda, pues de sobra veo que nosotros solos no lograremos salir del paso. Lo mismo creo yo, respondió Iván Matievich. Pero en nuestra época de crisis comercial es bastante difícil abrirle la panza a un cocodrilo sin pagar indemnización. Así que hay que plantearse una cuestión previa. ¿Cuánto pedirá el domador por el cocodrilo? Y a esta pregunta ha de seguir otra como corolario. ¿Quién habrá de pagar? Porque ya sabes que no soy rico. Como no pidas un anticipo sobre tu sueldo, insinué yo tímidamente. Pero el domador me cortó la palabra. No estoy dispuesto a vender mi cocodrilo. Ni por 3.000 rublos lo daría. Por lo menos tendría que darme 4.000. Con lo que ha pasado, el público formará cola a la entrada del local. Tendrán que darme por él 5.000 rublos. En una palabra, que quería aprovecharse. La más sórdida avaricia traslucíase en su rostro. «Basta ya, me voy», exclamé indignado. «Y yo también», lloriqueaba Elena Ivanovna. «Iré a ver a Andrés Osipich y le enterneceré con mis lágrimas». «No, eso no, mujercita mía», interrumpió con viveza Iván Matievich, que hacía mucho tiempo estaba muy celoso de aquel caballero. Sabía que su mujer era muy propensa a soltar el raudal de las lágrimas delante de un hombre culto, porque el llanto le sentaba muy bien. Luego, dirigiéndose a mí, continuó. «Tampoco a ti te lo aconsejo. No sabemos lo que podría resultar de esa gestión. Mas sí te lo ruego, vayas hoy mismo a ver a Timotei Semyonovich. Es un hombre de costumbres rancias, bastante tonto y, lo que más me importa, muy leal. Salúdale en mi nombre y cuéntale el percance con todos sus pormenores. Al mismo tiempo, le entregarás 7 rublos que me ganó la última vez que jugamos nuestra partidita. Ese rasgo de probidad nos granjeará sus simpatías. Es hombre cuyo consejo puede valernos mucho. Entretanto, llévate de aquí a Elena Ivanovna. Sosiégate, alma mía», añadió dirigiéndose a su esposa. «Todos esos aspavientos me fatigan y quisiera descansar un poco. Después de todo, no se está mal aquí, por más que todavía no he tenido tiempo de reconocer bien este inesperado asilo». «¿Cómo reconocer? Pero ¿es que ves algo ahí dentro?», exclamó Elena Ivanovna muy alegre. «Impenetrables tinieblas me rodean», respondió el infortunado cautivo. «Pero puedo palpar y, por así decirlo, ver con las manos. Así, pues, hasta la vista. Está tranquila y no te prives de distracciones. Hasta mañana. En cuanto a ti, Semyon Semyonovich, ven a verme esta noche y, como eres distraído y podrías olvidarte, échate un nudo en el pañuelo». Confieso que no me disgustaba la idea de salir de allí, pues estaba cansado y empezaba a aburrirme. Apresuréme, pues, a coger del brazo a Elena Ivanovna y sacarla del local. «Esta noche les costará a ustedes la entrada 25 kopek», nos previno el domador. «Oh, Dios mío, qué interesada es esta gente», dijo Elena Ivanovna, mirándose en todas las lunas del pasaje y comprobando con satisfacción visible que las recientes emociones la habían embellecido. «Es el punto de vista económico», respondíale un poco emocionado y enorgullecido de acompañar a una mujer tan hermosa. «El punto de vista económico», repitió ella con su simpática vocecita. «Pues yo no he entendido nada de lo que dijo Iván Matievich acerca de ese condenado punto de vista económico». «Yo se lo explicaré a usted». Y me puse a disertar sobre los beneficiosos resultados de la acumulación de capitales extranjeros en nuestra patria, con tanta mayor facilidad cuanto que aquella misma mañana había leído en las noticias de Petersburgo y en El Cabello sendos artículos sobre el referido tema.
Escuchóme ella un rato y me interrumpió diciendo: «Qué raro es todo eso. ¿Acabará usted de contarme todas esas sandeces? Dígame, ¿estoy muy encarnada?» Aproveché la ocasión para asestarle una galantería. «No está usted encarnada», le dije. «Está usted exquisita». «Anda el mequetrefe», murmuró encantada. Luego añadió, inclinando graciosamente la cabeza: «Cómo compadezco a mi pobre marido». Y de pronto: «Pero, Dios mío, dígame usted, ¿cómo se las va a arreglar para merendar ahí dentro? Y si tiene necesidad de alguna otra cosa?» «Su pregunta de usted me coge de improviso», le respondí algo desconcertado. Si he de decir la verdad, no había caído en ello. Verdaderamente, las mujeres son ustedes más prácticas que nosotros cuando se trata de los problemas de la existencia. Pobre, ¿cómo ha ido a meterse ahí? En esas tinieblas no podrá proporcionarse ninguna distracción. Y pensar que ni siquiera me queda un retrato suyo. Ah, aquí me tiene usted, viuda, o poco menos». Y esbozó una encantadora sonrisa que demostraba hasta qué punto le parecía interesante su nuevo estado. «De todos modos, me da él mucha lástima». Así expresaba ella la natural congoja de una mujer que acaba de perder a su marido. La acompañé a su casa y me obligó a que me quedase a cenar. Luego, después de tomar una tacita de café, logré apaciguarla y la dejé para ir a avistarme con Timotei Semyonovich, convencido de que todo hombre que tuviese un hogar y una posición respetable había de encontrarse a aquella hora en su casa. He escrito este primer capítulo en el estilo que conviene al argumento de mi relato, pero estoy resuelto a emplear en lo sucesivo un tono menos elevado, si bien más natural, y lealmente se lo advierto al lector. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de El cocodrilo de Fyodor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El honrado Timotei Semyonovich recibióme con cierta solicitud, pero no sin cierta inquietud. Hízome pasar a su despacho y cerró cuidadosamente la puerta, a fin de que, según dijo, no nos molestasen los niños. Y así diciendo, daba muestras de gran ansiedad. Ofrecióme asiento en una silla cerca de su mesa escritorio. Recogióse los faldones de su bata guateada y adoptó un aire severo y hasta oficial, por más que no fuese jefe mío ni de Iván Matievich, sino simplemente compañero nuestro. «Ante todo», me dijo, «tenga usted en cuenta que yo no soy su jefe, sino un subordinado, como usted y como Iván Matievich. Nada de eso me concierne, y no quiero meterme en nada». Yo me quedé estupefacto. Era indudable que sabía ya lo ocurrido. Hícele, sin embargo, un circunstanciado relato del percance. Me expresé en un tono conmovido, pues estaba cumpliendo en aquel instante con el sacerdocio de verdadera amistad. Él me escuchó sin asombro, pero dando muestras inequívocas de desconfianza. «¿Creerá usted?», me dijo cuando hube terminado mi relato. «¿Creerá usted que siempre tuve el presentimiento de que Iván Matievich había de ocurrirle un percance por el estilo?» «¿Y cómo eso, Timotei Simonovich? Paréceme, sin embargo, que el lance es harto extraordinario». «De acuerdo, pero es que toda la carrera de Iván Matievich no propendía a tal desenlace. Era de una osadía rayana en la insolencia. La palabra progreso no se le caía de la boca, y además tenía un atajo de ideas. Vea usted a dónde nos conduce el progreso». «Pero me parece que ese contratiempo completamente casual no puede ser erigido en regla general para todos los progresistas».
Quiera usted o no quiera, así es. Créame a mí. Todo eso no es más que consecuencia de una ilustración excesiva. Las personas sabiondas se meten en todas partes, hasta donde nadie las llama. Esto aparte, añadió como resentido, puede que esté usted mejor instruido acerca de este punto que yo. Yo no tengo gran ilustración, y voy ya para viejo. Hace 50 años que entré en el servicio como hijo de militar. Pero, sin duda, me habré explicado mal, Timotei Semyonovich. Iván Matievich implora sus consejos y su protección con lágrimas en los ojos, valga la frase. Con lágrimas en los ojos. Serán lágrimas de cocodrilo, de las que no hay que hacer caso. Vamos a ver, ¿qué necesidad tenía de viajar por el extranjero? ¿Con qué dinero contaba? Ni siquiera tenía los medios necesarios. Contaba con sus ahorros, Timotei Semyonovich, respondíle con quejumbroso acento. Conservaba íntegra su última gratificación. Su viaje solo había de durar 3 meses. Pensaba limitarse a visitar Suiza, la patria de Guillermo Tell. ¿De Guillermo Tell? Quería disfrutar de la primavera en Nápoles, visitar los museos, observar las costumbres, estudiar la fauna. ¿Con que la fauna? A mi juicio, solo quería hacer ese viaje por puro orgullo. La fauna. ¿Pero qué fauna? Es que no tenemos en casa. No hay aquí museos, casas de fieras, hasta camellos. A 2 pasos de Petersburgo tenemos osos. Y él mismo hállase actualmente domiciliado en un cocodrilo. Timotei Semyonovich, por piedad. Ese hombre se halla en la desgracia. Viene a usted como a un amigo, como a un pariente de más edad. Solicita sus consejos y usted le responde con recriminaciones. Tenga usted por lo menos compasión de Elena Ivanovna. ¿Se refiere usted a su esposa? Es verdaderamente una mujer encantadora, dijo Timotei Semyonovich, que se ablandó a ojos vista y tomó una pizca de rapé. Es una criatura finísima, con la cabeza un poco caída sobre los hombros y algo barrigona. Es muy simpática. Anteayer me hablaba de ella Andrés Osipich. ¿Qué hablaba de ella? Sí, no, en términos muy elogiosos. ¡Qué pecho!, decía. ¡Y qué ojos! ¡Y qué pelo! Una verdadera golosina. Y hasta se echó a reír. Todavía son jóvenes. Ahí tiene usted cómo ese señor se abre camino. Mas no se trata ahora de eso, Timotei Semyonovich. Claro que no, claro que no. ¿Qué hacer entonces, Timotei Semyonovich? ¿Qué quiere usted que yo le haga? Denos sus consejos. Diríjanos, a fuer de hombre experimentado. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Avisar los ocurridos a los jefes o...? ¿Avisar a los jefes? De ningún modo, exclamó con viveza Timotei Semyonovich. Ya que me pide usted consejo, eche tierra a ese asunto y limite a obrar en el terreno estrictamente privado. El caso es particularísimo y de índole bastante dudosa. Es la primera vez que se presenta un caso semejante y no puede menos de redundar en desprestigio del funcionario a quien le ocurre. Por eso es necesario, ante todo, obrar con prudencia. Dígale que no dé un paso. Hay que aguardar con cachaza. ¿Aguardar? ¿Pero cómo, Timotei Semyonovich? ¿Y si se asfixia allí adentro? ¿Por qué ha de asfixiarse? ¿No acaba usted de decirme que se encuentra allí muy confortablemente instalado? Yo volví a comenzar mi relato. Timotei Semyonovich reflexionó largamente. Luego
revolviendo su tabaquera entre los dedos, me dijo: Paréceme que no le estaría mal quedarse donde se encuentra en vez de irse al extranjero. Donde está tiene tiempo sobrado para recapacitar. Claro que no hay que dar lugar a que se asfixie, sino que, por el contrario, se han de tomar medidas para proteger su salud. Desde luego, que procure no coger un catarro. En cuanto al alemán, me parece que está en su derecho, y hasta que le asiste más razón que a la parte contraria. Iván Matievich es quien se ha metido sin su permiso dentro de su cocodrilo, y no él quien se ha metido en el cocodrilo de Iván Matievich, que, si no me engaño, no posee ninguno. Ahora bien, ese cocodrilo constituye una propiedad, y por consiguiente no se le puede abrir la barriga sin indemnizar a su dueño. Pero se trata de salvar a un ser humano, Timotei Semyonovich. Eso es cosa de la policía. A ella es a quien hay que dirigirse. Pero podría suceder que lo necesitasen en la oficina y lo mandasen a llamar. ¿Necesitar a Iván Matievich? En primer lugar, está considerado como con licencia. Se le supone en vísperas de visitar Europa, y podemos hacer la vista gorda sobre lo que en realidad haga. Otra cosa será si, cumplido el tiempo de su licencia, no vuelve oportunamente a la oficina. En ese caso, haremos constar oficialmente su ausencia y le formaremos expediente. A los 3 meses. Apiádese usted. Si se encuentra en ese aprieto, él tiene la culpa. ¿Quién le metió ahí dentro? Quizá haya que destinarle un guardia, a expensas del Estado, lo cual se opone a los reglamentos. Pero lo que hay que tener presente ante todo es que el cocodrilo es una propiedad y que por lo tanto anda por medio el principio económico. El principio económico es lo primero. Anteayer lo decía Ignati Prokóvich en casa de Lucas Andreyevich. ¿Conoce usted a Ignati Prokóvich? Es un opulento capitalista que maneja grandes negocios y se expresa muy bien. Necesitamos industria, decía. Nuestra industria no existe, por decirlo así. Hay que crearla. Y con esta mira, hácese necesario crear una burguesía. Y como no tenemos capitales, es menester traerlos del extranjero. Debemos, pues, ante todo, conceder a las compañías extranjeras facilidades para que adquieran nuestras tierras en parcelas, según se practica por doquiera en el extranjero. Esta propiedad en común es el tósigo, la ruina de Rusia. Hablaba con gran entusiasmo. Esa gente rica y que no está en el servicio es muy expedida de lengua. Dijo que ni la industria ni la agricultura pueden prosperar con este sistema nuestro. Opinaba que las compañías deberían comprar todo nuestro territorio, distribuirlo en parcelas, para dividirlo luego en lotes más pequeños que se pondrían a la venta, de suerte que constituyesen propiedades individuales. Y no puede usted figurarse el tono tan resuelto con que decía distribuir. Caso de no venderse esos lotes, se les podía sencillamente arrendar. Y añadía: cuando toda nuestra tierra se halle en poder de sociedades extranjeras, será cosa llana señalar el precio de arrendamiento que se quiera. Tendrá que trabajar el labriego para ganarse la vida y se le podrá echar de tal o cual territorio en caso necesario. Barruntando este peligro, se mostrará respetuoso y obediente, y rendirá 3 veces más trabajo del que rinde ahora, que forma parte de la comunidad y puede reírse de todo el mundo. Sabe que no ha de morirse de hambre, y por eso gandulea y empina el codo. Con el nuevo método se nos vendrá el dinero a las manos. La burguesía aportará sus capitales. Además, el Times, el gran diario literario y político de Londres,
declaraba en un estudio que publicaba acerca de nuestra prensa que el no aumentar nuestros capitales débese a que entre nosotros no hay tercer estado, a que carecemos de grandes fortunas y de un proletariado productor. Ignati Prokóvich habla muy bien. Es un consumado orador. Tiene intención de presentar en las altas esferas una memoria que publicará después en El Mensajero. Estamos muy lejos, como usted ve, de los desvaríos de Iván Matievich. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer por Iván Matievich? Le interrumpí. Hasta allí le dejé desbarrar cuanto quiso, porque sabía que ese era uno de sus flacos y que le gustaba demostrar que no andaba tan atrasado de noticias, sino que se hallaba al corriente de todo. ¿Qué hemos de hacer por Iván Matievich? Pues, si todo lo que acabo de decir se refiere a él. Estamos haciendo cuanto podemos por atraernos a los capitales extranjeros y apenas la fortuna del dueño del cocodrilo ha aumentado en el doble en razón del percance Iván Matievich. ¿Quiere usted que le abramos la barriga a su bicho? ¿Es eso lo que dicta el sentido común? A mi juicio, Iván Matievich, a fuer de buen patriota, debe alegrarse y enorgullecerse de haber podido duplicar con solo su intervención el valor de un cocodrilo extranjero. ¿Qué digo duplicar? Triplicar. Visto el éxito logrado por el dueño de ese cocodrilo, no tardará en venir otro con otro cocodrilo y luego otro con 2 o 3. Alrededor de ellos se agruparán los capitales y ahí tiene usted el comienzo de una burguesía. Todo cuanto hagamos para fomentar este movimiento será poco. Pero, exclamé, Timotei Semyonovich, lo que usted exige de ese pobre Iván Matievich es una abnegación casi sobrehumana. No exijo nada. Y le ruego recuerde que, ya le he advertido, no soy su jefe y no tengo, por lo tanto, derecho a exigir nada. Yo hablo tan solo como patriota. No como patriota, sino simplemente como patriota. Y una vez más le pregunto, ¿quién le mandó que fuera a meterse dentro de ese cocodrilo? Un hombre serio, funcionario de cierta categoría, casado como Dios manda. ¿A qué meterse en semejante aventura? ¿Qué le parece a usted eso? Pero ese percance fue completamente ajeno a su voluntad. ¿Quién sabe? Y además, ¿dónde está el dinero para indemnizar al dueño del cocodrilo? Contamos con el sueldo de Iván Matievich. Habrá bastante con ello. Ah, no, Timotei Semyonovich, exclamé con tristeza. A raíz del percance, el dueño del cocodrilo temía que el bicho reventara, pero cuando se hubo percatado de que nada había que temer, volvióse arrogante y con una suerte de voluptuosidad duplicó el precio que al principio pidiera. Y diga usted que podría triplicarlo y aún cuadruplicarlo. El público afluirá en tropel a su exposición y esos domadores son muy listos. Tenga usted además en cuenta que estamos en carnaval y que todo el mundo quiere divertirse, lo cual es una razón para que Iván Matievich conserve el incógnito y no se dé prisa por salir de su extraño domicilio. Que todo el mundo sepa que se hospeda en un cocodrilo, pero no oficialmente. Para ello se encuentran las más favorables condiciones, ya que todo el mundo le supone viajando por el extranjero. Ya podrían decir que se halla en el interior de un cocodrilo. Nosotros aseguraremos no saber nada. Todo puede arreglarse. Lo principal es que tenga paciencia. Después de todo, ¿a qué vienen esas prisas? Pero ¿y si...? Pierda usted cuidado. Es de temperamento fuerte. Bueno, ¿y qué pasará si aguarda? Ah, no le ocultaré a usted que el caso es bastante peliagudo. Es para perder el juicio. Y lo peor es que no hay precedente. Si hubiera un precedente, aún sería fácil salir del aprieto. Mas no habiéndolo, ¿en qué apoyar
ninguna resolución. En tanto andemos buscándola, el asunto se dilatará. Ocurrióseme una inspiración salvadora. ¿No podríamos hacer de modo que, ya que ha de permanecer en la barriga del cocodrilo, y contando con que Dios ha de conservarle la vida, pudiera dirigir a quien de derecho corresponda una instancia para que le considerasen como prestando servicio? Como si estuviese de licencia sin sueldo. ¿Y no habría medio de que le pasasen también la paga, a título de empleado en comisión? ¿En comisión? ¿Y en dónde? Pues en las profundidades del cocodrilo, en sus profundidades, para recoger allí datos, para estudiar los hechos sobre el terreno. Claro que esto sería una innovación, pero también un progreso, una prueba de que el Estado se interesa por el adelanto de la ciencia. Timotei Semyonovich sumióse en meditación profunda. Luego respondió: Paréceme que el hecho de enviar a un empleado en comisión a la barriga de un cocodrilo constituiría un absurdo. No habría medio de compaginarlo con el cuadro de servicio. ¿Qué misión podría desempeñar allí dentro? Pues una misión de estudios naturales, si me es lícito expresarme así. Se trataría de sorprender a la naturaleza en crudo. Hoy están muy de moda las ciencias naturales, la botánica. Iván Matievich residiría dentro del cocodrilo y desde allí nos enviaría comunicados sobre la digestión de los saurios, sobre las costumbres internas de estos animales, y de este modo podría reunir pilas de datos. Sí, estudios estadísticos, sin duda. No estoy muy fuerte en estos asuntos. Y además, no soy filósofo. Usted habla de datos. Pero estamos ya de ellos hasta la coronilla. No sabemos qué hacer con tantos. Además, esta estadística me parece peligrosa. ¿Por qué? Es peligrosa. Y además, reconózcalo usted. Tendrá que redactar esos comunicados tendido de costadillo. ¿Y quiere usted decirme si en esa postura se puede prestar servicio? Sería una innovación y bastante peligrosa. No hay precedentes. Si tuviéramos un precedente siquiera, ya sería otra cosa. Pero ¿cómo quiere usted que haya precedente, cuando este es el primer cocodrilo vivo que traen a Petersburgo, Timotei Semyonovich? Es verdad. Reflexionó de nuevo largo rato. La observación de usted es justa en cierto sentido, y podría servir de base para la tramitación del asunto. Pero considere, de otra parte, que si la aparición de estos cocodrilos vivos ha de despertar en los empleados la propensión a recogerse en ellos, y so pretexto de que allí se está bien, pedir comisiones para pasarse el tiempo tumbados de costadillo, constituirá un ejemplo detestable. Reconózcalo usted. Todos correrían a meterse dentro de los cocodrilos para ganar el sueldo sin hacer nada. Haga usted cuanto esté de su parte, Timotei Semyonovich. Y a propósito, Iván Matievich me encargó le abonase a usted los 7 rublos que le debe por la última partida que perdió. Ah, sí, los perdió el otro día en casa de Nikifor Nikiforich. Me acuerdo de ello. Qué buen humor tenía aquella noche y cuánto nos hizo reír. Y ahora... El vejete daba muestras de sincera emoción. Prométame interesarse por él, Timotei Semyonovich. Me interesaré. Hablaré en mi nombre. Me las arreglaré a mi modo. Haré como si pidiese informes. Y a propósito de esto, entérese del precio que pide por el bicho el dueño del cocodrilo. Era evidente que Timotei Semyonovich se ablandaba. No dejaré de hacerlo, respondí, y al punto vendré a comunicárselo. ¿Y su mujer qué hace ahora que se ha quedado sola? ¿Se aburre? No estaría de más que le hiciera usted una visita, Timotei Semyonovich. ¿Y por qué no? Ya lo había yo pensado.
y la ocasión me parece de perlas. Pero qué idea, ir a ver a un cocodrilo. Aunque, después de todo, yo también tengo intención de ir a verlo. Pues vaya usted, Timotei Semyonovich. No faltaré, pero no quisiera que Iván Matievich cifrase ninguna esperanza en este paso. Yo lo daré tan solo como particular. Hasta la vista, pues. Voy a casa de Nikifor Nikiforich. ¿Va usted allí también? No, tengo que visitar a nuestro cautivo. Eso, cautivo. ¡Ja! ¿A dónde conduce el atolondramiento? Me despedí del viejo. 1000 pensamientos bullíanme en la cabeza. Timotei Semyonovich es un hombre muy bueno, pero esto no obsta para que, al separarme de él, no me alegrase de que hubiese ya celebrado su 50º cumpleaños y de que no hubiese entre nosotros muchos Timotei Semyonovich. No hay que decir que me encaminé a toda prisa al pasaje para darle aquellas noticias al pobre de Iván Matievich. Sentía también mucha curiosidad por saber cómo le iba dentro del cocodrilo y si la vida allí resultaba tolerable. Vivir dentro de un cocodrilo. A veces parecíame que era juguete de una pesadilla monstruosa. Verdaderamente, se trataba de un monstruo. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de El cocodrilo, de Fyodor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. No era una pesadilla, sino una indiscutible realidad. De no ser así, ¿hubiera yo emprendido este relato? Era ya algo tarde, cerca de las 8 cuando llegué al pasaje, y para penetrar en la habitación donde se hallaba expuesto el cocodrilo, tuve que pasar por la escalera de servicio, porque el alemán había cerrado más pronto que de costumbre. Embutido en un grasiento abrigo, paseábase a lo largo del local, y parecía mucho más satisfecho que por la mañana. Comprendíase que el negocio le salía a pedir de boca. Sin duda, había venido mucho público. Luego se presentó la madre, con el fin manifiesto de vigilarme. De cuando en cuando cuchicheaba con el hijo, el cual, a pesar de tener ya cerrado el establecimiento, me hizo pagar los 25 kopek. Aquel llevaba hasta el exceso su espíritu de orden. «Tendrá usted que pagar siempre que venga», dijo. «pero mientras al público vulgar pagará 1 rublo, usted no tendrá que soltar más que 25 kopek, en atención a ser tan buen amigo de su amigo, cosa que estimo de veras». «¿Vives todavía? ¿Estás aún en este mundo, querido y sabio amigo mío?», exclamé acercándome a la tina del cocodrilo, esperando que mis lejanas palabras llegarían a oídos de Iván Matievich y halagarían su amor propio. «Estoy vivo y sano», respondió una voz apagada que parecía salir de debajo de una cama, por más que yo estuviera encimita de él. «Estoy vivo y sano, pero ya hablaremos de eso después. Ante todo, ¿cómo van nuestros asuntos?». Fingí no haberle oído y seguí dirigiéndole preguntas a fuer de alma compasiva. ¿Cómo se encontraba dentro del cocodrilo? ¿Qué había por allí dentro? Al procurar informarme, no hacía más que cumplir con un deber de amistad y hasta de simple cortesía, pero él me interrumpió con impaciencia y enfado, gritándome con el autoritario acento que le caracterizaba: «¡Los asuntos!», y su voz feble parecíame particularmente desagradable. Referíle hasta en sus menores detalles mi conversación con Timotei Semyonovich, esforzándome por darle a entender con el tono de mi voz que me había resentido. «Dice muy bien el viejo», concluyó Iván Matievich con aquella brusquedad de siempre que hacía gala conmigo. «Me gustan las personas prácticas y no puedo sufrir a los pusilánimes. Reconozco, sin embargo, que tu idea de una comisión no es tan absurda como parece. En efecto, puedo hacer aquí observaciones muy interesantes desde el punto de vista científico
como desde el punto de vista moral. Pero este asunto toma un cariz muy inesperado, y hay que preocuparse ya de algo más que del sueldo. Escúchame con atención. ¿Estás sentado? No, continúo de pie. Pues, siéntate en cualquier parte, aunque sea en el suelo, y escúchame atentamente. Lleno de rabia, cogí una silla y la puse en el suelo con estrépito. Escucha, continuó él dándoselas de jefe. Hoy ha venido al local un gentío enorme. A las 8, es decir, mucho antes que de costumbre, creyó oportuno el patrón cerrar las puertas a fin de contar el dinero recaudado y tomar sus medidas para mañana, porque es de presumir que mañana se convertirá esto en una verdadera romería. Vendrán indudablemente los hombres más sabios, las damas más elegantes, embajadores, abogados, etc. Y no parará aquí la cosa, sino que los habitantes de las diversas provincias de nuestro dilatado e interesantísimo imperio ya inician un éxodo hacia la capital. Por más que esté escondido, he de hacerme muy visible. He de desempeñar un papel de primer orden. Habré de contribuir a la instrucción de esa muchedumbre de vagos. Aleccionado yo por la experiencia, les ofreceré un ejemplo de grandeza, de alma y de resignación con la suerte. Seré una suerte de cátedra, desde la cual caerán sobre la multitud las más sublimes palabras. Solamente los datos científicos reunidos ya por mí acerca del monstruo en que habito son infinitamente valiosos. Por eso, no tan solo no lamento el percance de que he sido víctima, sino que auguro desde ahora que habrá de ejercer en mi porvenir favorabilísimo influjo. ¿Y no te aburrirás? Hícele observar maliciosamente, pues habíame enojado ver que sólo hablaba de sí mismo y con tal arrogancia. ¿Por qué? Me decía desconcertado en mi interior. Esta cabeza de chorlito emplea palabras tan altisonantes. Mejor haría en llorar que no en ponerse tan hueco. No me aburriré, respondió severamente. Ahora que por fin ya dispongo de tiempo, puedo consagrarme por entero a las grandes ideas y preocuparme de la suerte de la humanidad. De este cocodrilo han de salir la verdad a la luz. No hay duda que he de descubrir una teoría nueva y personal, relaciones económicas nuevas, de las cuales con mucha razón podré enorgullecerme. Hasta ahora no pude dedicarme de lleno a estas materias, por el poco tiempo libre que me dejaban la oficina y las triviales distracciones mundanas. Pero ahora lo he de revolucionar todo. Seré otro Fourier. Y a propósito, ¿le entregaste los 7 rublos a Timotei Semyonovich? Sí, se los he entregado de mi bolsillo particular, contestéle esforzándome por darle a entender en el tono de mi voz toda la trascendencia de tal sacrificio. Ya arreglaremos cuentas, repuso él con arrogancia. Seguramente me aumentarán el sueldo, porque si a mí no me ascendieran, ¿a quién ascenderían? Paréceme que han de sacar bastante provecho de mí de ahora en adelante. Pero a lo práctico. ¿Y la mujer? Te referirás sin duda a Elena Ivanovna, ¿no es eso? ¡La mujer!, gritó. No había más remedio que bajar la cabeza ante aquel diablo de hombre. Humildemente, aunque rechinando los dientes de rabia, le conté cómo me separara de su esposa. Él no me dejó hablar y me interrumpió con impaciencia. Tengo mis proyectos particulares acerca de ella. Si aquí me hago célebre, quiero que ella también lo sea allá. Los sabios, poetas, filósofos y mineralogistas de paso en la población, los hombres de estado que vengan a platicar conmigo por la mañana, frecuentarán por la noche su salón. Desde la semana que viene será preciso que comience a recibir visitas. Como me doblarán el sueldo, tendrá bastante para hacer los honores de la casa. Aunque después de todo, con té y algunos criados, habrá de sobra.
De eso no tenemos que preocuparnos más. Hace mucho tiempo que yo aguardaba la ocasión de dar que hablar, pero con mi poco sueldo y mi poca categoría no había medio. Pero ahora, con haberme tragado este cocodrilo, lo ha arreglado todo. Todo el mundo anotará mis palabras. Cualquier frasecilla mía dará que pensar y correrá de boca en boca y pasará a la letra de molde. Seré conocido. Concluirán todos por comprender qué lumbrera dejaron que se tragara este monstruo. Unos dirán, de haber nacido ese hombre en un país extranjero, hubiera llegado a ser ministro. Es muy capaz de gobernar un reino. Otros se lamentarán diciendo, y pensar que a un hombre así no le han puesto a la cabeza de un gobierno. Francamente, ¿en qué soy inferior a un Garnier o a cualquier otro por el estilo? Mi mujer servirá para hacer juego conmigo. Yo poseo el talento, ella la belleza y atractivos. Por ser tan guapa, se casó con ella, dirán unos, y otros rectificarán. No, sino que es guapa por ser su mujer. En una palabra, es preciso que mañana se agencie Elena Ivanovna el diccionario enciclopédico, editado bajo la dirección de Andrés Siervesky, para que pueda hablar de todo, y que asimismo tenga gran cuidado de leerse todos los días el artículo de fondo del Mensajero de Petersburgo, y de confrontarlo con el del cabello. Supongo que el dueño de este cocodrilo no se negará a llevarme de cuando en cuando, como su bicho, al brillante salón de mi mujer, donde diré cosas muy talentosas que tendré preparadas desde por la mañana. Al hombre de Estado le comunicaré mis opiniones gubernamentales. Recitaré versos a los poetas. Con las señoras me mostraré ameno y galante sin inspirar la menor inquietud a sus maridos, pero a todos les ofreceré un gran ejemplo de sumisión al destino y a los decretos de la providencia. Haré de mi mujer una literata notable. La empujaré y haré que la comprenda el público, pues considero a mi mujer dotada de altísimas condiciones, y si con justicia es comparado Andrés Alexandrovich con Alfredo de Musset, no sé por qué no han de equipararla a ella con Eugenia Tour. Confieso que, por más que aquella locura fuese habitual en Iván Matievich, no pude menos de pensar que tenía fiebre y deliraba. Hubiérase dicho que la vulgaridad de Iván Matievich resaltaba como contemplada con una lente que aumentase 20 veces por lo menos el volumen de las cosas. «Querido amigo», le pregunté, «¿esperas vivir mucho tiempo de ese modo? Dime, ¿te encuentras bien? ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Respiras bien? Haz cuenta que soy tu amigo y reconoce que el lance es bastante extraordinario para que justifique mi curiosidad». «Curiosidad bastante vana», respondió él sentenciosamente. «a pesar de lo cual consiento en satisfacerla. ¿Quieres saber cómo me las arreglo en las profundidades de este monstruo? Pues empiezo por decirte que, con gran asombro de mi parte, me he encontrado con que este cocodrilo está hueco. Me parece que estoy metido en un gran saco de caucho, semejante a los que venden los tenderos de la calle Gorovjokaya y de la Morskaya, y, si mal no recuerdo, también los de la perspectiva Vozniesiensky. Por lo demás, si así no fuera, reflexiona. ¿Cómo hubiera podido meterme dentro? «¿Es posible?», exclamé con una estupefacción muy natural. «¿De modo que este cocodrilo está absolutamente hueco?». «Como te lo digo», confirmó Iván Matievich con gravedad extremada. «y es muy probable que las leyes mismas de la naturaleza lo hayan dispuesto así. El cocodrilo consta en total de una bocaza provista de dientes muy agudos y de un rabo bastante largo. En su interior, en el espacio que separa ambas extremidades, solo se encuentra un gran vacío tapizado de una materia parecida al caucho, y que seguramente lo será». «¿Y los pulmones, vientre, intestinos, hígado y corazón?».
interrumpíle exasperado. No los tiene. Nada de eso hay aquí. Y es probable que nunca los haya habido. Esos prejuicios son sencillamente consecuencias de los fantásticos relatos de viajeros superficiales. Del mismo modo que inflamos de aire una pelota, inflo yo con mi cuerpo la vacuidad de este cocodrilo, que es elástico hasta un grado inverosímil. Así que tú, que eres mi amigo, podrías muy bien venir a ocupar un sitio junto a mí, si fueses tan generoso. Hay sitio de sobra para ti aquí dentro. En caso de necesidad, pienso traerme aquí a Elena Ivanovna. Después de todo, este descubrimiento concuerda a maravilla con las enseñanzas de las ciencias naturales, porque, suponiendo que tú pudieras crear un nuevo cocodrilo, tendrías que empezar por preguntar, ¿cuál es la función principal que desempeña el cocodrilo? La respuesta no podía ser otra que la siguiente: tragarse hombres. ¿Y cuál ha de ser la conformación del cocodrilo para que llene lo mejor posible esa su misión de engullirse hombres? Respuesta inevitable: menester es que tenga espacio. Luego es necesario que esté hueco. Ahora bien, hace ya mucho tiempo que nos enseñó la física el horror que la naturaleza siente por el vacío. Así, pues, el interior del cocodrilo habrá de empezar por estar hueco, mas a condición de no permanecer indefinidamente en tal estado. Es menester que se trague todo cuanto encuentre, a fin de rellenarse. Ahí tienes la única explicación plausible que puede darse de esa propensión que los cocodrilos muestran a tragarnos. Entre los seres animados hay diferencias de constitución. Por ejemplo, mientras más hueca es la cabeza de un hombre, menos experimenta la necesidad de rellenarse. Pero esa es la única excepción a la ley general que acabo de exponer. Todo esto me parece ahora tan claro como el día. Lo he comprendido así por el solo poder de mi talento y de mi propia experiencia al sumergirme, por decirlo así, en los abismos de la naturaleza, en la retorta donde elabora sus misterios, escuchando el latido de sus pulsos. Observa cómo la etimología misma me da la razón, pues el nombre de cocodrilo expresa su voracidad. Cocodrilo. Crocodilo es una palabra italiana, contemporánea, sin duda, de los antiguos faraones de Egipto, y derivada seguramente de la palabra francesa croquer, es decir, comer, nutrirse de. Todo esto me propongo explicarlo al público cuando dé mi próxima conferencia en el salón de Elena Ivanovna, a donde mandaré que me lleven mi tina. Querido amigo y pariente, debes purgarte, exclamé sin poder contenerme, creyendo, no sin espanto, que mi amigo tenía fiebre. ¡Sandeces!, respondió él con tono despectivo. ¿Cómo purgarme en esta situación? Pero ya me figuraba que saldrías recomendándome una purga. Pero querido amigo, ¿cómo puedes sostenerte? ¿Has comido hoy? No, mas no tengo apetito, y es muy probable que nunca más necesite comer. Y se comprende, desde el momento en que lleno con mi persona todo el hueco interior de este cocodrilo, lo coloco en un estado de definitiva hartura. Años enteros podrá ya vivir sin que le echen de comer. Pero según yo le infundo esa hartura, él, por su parte, me comunica todos los jugos vitales de su cuerpo. ¿No has oído decir que las mujeres presumidas se ponen durante la noche trozos de carne dura en la cara, a manera de compresas, para parecer lozanas, tersas y seductoras después del baño matinal? Pues una cosa parecida ocurre aquí. Yo alimento al cocodrilo con mi persona, mas recibo de él mi propio alimento. Así mutuamente nos nutrimos. Pero como sería difícil, hasta para un cocodrilo, digerir a un hombre como yo, ha de sentir, sin duda alguna, pesadez en el estómago, que, dicho sea de paso, no lo tiene. Y por eso, para no molestarlo, evito en todo lo posible volverme. Podría hacerlo,
pero me abstengo por humanidad. Ese es el único inconveniente de mi situación. Y Timotei Semyonovich tiene razón al llamarme, en sentido figurado, holgazán. Mas yo probaré que puede transformarse la suerte de la humanidad por muy echado de costadillo que uno esté. Más aún, que sólo en esta postura puede lograrse tal finalidad. Son los gandules quienes elaboran todas las grandes ideas, todas las evoluciones intelectuales favorecidas por nuestros diarios y revistas. Y esa es la razón de que muy apropiadamente se diga de esas publicaciones que son como laboratorios. Mas eso no importa. Yo voy a edificar de nueva planta un sistema social completo. Y no podría imaginarse lo sencillo que es. Basta para ello con aislarse en algún apartado rincón, en el interior de un cocodrilo, por ejemplo, y cerrar los ojos. Al punto descubre uno el paraíso de la humanidad. Hace un rato, durante tu ausencia, púseme a idear sistemas, e inmediatamente di con 3. Ahora ya estoy preparando el 4. Cierto que para esto es preciso empezar por echarlo todo abajo, pero qué cosa más sencilla cuando se encuentra uno dentro de un cocodrilo. Mas no es eso todo. Desde el fondo de un cocodrilo parece que ve uno el mundo con una gran claridad, aunque mi situación presenta algunos inconvenientes de poquísima monta. El interior de este cocodrilo es frío y viscoso. Apesta además a resina. Me parece tener debajo de la nariz unas botas viejas, pero a eso se reducen todas las molestias. No hay más de qué quejarse. Iván Matievich, le dije, milagros son esos en los que cuesta trabajo creer. ¿Tienes de veras la intención de no probar más bocado en toda tu vida? Pero puedes parar mientes en tales bagatelas, oh cabeza de chorlito. Yo me preocupo de desarrollar grandes ideas y en tanto tú... Pues, ten presente que esas grandes ideas, que han venido a alumbrar las tinieblas en que sumido estaba, sácianme más que todo condimento. Por lo demás, nuestro excelente domador se ha preocupado ya de este punto, con su excelente madre, y ambos han acordado introducir todas las mañanas por las fauces del cocodrilo un tubo encorvado por medio del cual podré sorber mi café o algún potaje. Ya han encargado el tubo, mas yo lo considero innecesario. Espero vivir cuando menos 1000 años. Si es verdad que los cocodrilos alcanzan esa longevidad, infórmate de esto mañana mismo, porque podría suceder que estuviese equivocado y confundiese al cocodrilo con cualquier otro animal. Solo una consideración me apura, y es que, como estoy vestido de paño y con las botas puestas, es muy seguro que el cocodrilo no podrá digerirme. Además, estoy vivo, y me opongo a tal absorción con todos los bríos de mi voluntad, pues por nada del mundo quisiera sufrir la ordinaria transformación de los alimentos. Lo tendría por demasiado humillante. Pero, por desgracia, el paño de mi traje es de fabricación rusa, y temo que no pueda resistir a una permanencia de 1000 años en el interior de este monstruo. Concluiría por disolverse, y privado de esta defensa, correría yo el riesgo de ser digerido, pese a toda resistencia. Durante todo el día podría defenderme, pero en llegando la noche, luego que sobre mí cayese el sueño, que acaba con la voluntad del hombre, no estaría expuesto a sufrir la depresiva suerte de que me asimilaran como si fuese una patata, un churro o un jigote. Tal pensamiento sácame de las casillas. Aunque sólo fuera por evitar semejantes vicisitudes, convendría alterar las tarifas de aduana y proteger la importación de los paños ingleses, que son más fuertes que los nuestros y podrían resistir más tiempo a las fuerzas absorbentes de la naturaleza, cuando quien con ellos se vistiese hubiera de penetrar en el interior de un cocodrilo. En la primera ocasión que se presente,
comunicaré este criterio mío a algún político al mismo tiempo que a los lectores de nuestros grandes diarios, a fin de provocar un movimiento de opinión. Espero servir también para otras muchas cosas. No dudo que cada mañana vendrán a mí muchedumbres de curiosos que de buen grado aflojarán sus 25 copecks con tal de conocer lo que yo piense acerca de los últimos telegramas del día antes. En una palabra, que el porvenir se me presenta con los más halagüeños colores. Está delirando, decía yo para mí, pero para ponerlo más a prueba, continué diciendo en alta voz: pero, ¿y la libertad, amigo mío? ¿Dónde la dejas? Tú estás como en la cárcel. ¿Y no es la libertad el bien más preciado del hombre? ¡Qué bandido eres!, respondióme. Cierto que los salvajes se perecen por la independencia, mas los sabios verdaderos gustan del orden más que de cosa alguna, porque sin orden... Por favor, Iván Matievich. ¡Cállate y atiende!, gritó, furioso por mi interrupción. Nunca me he sentido tan fuerte como ahora. En mi estrecho cobijo solo temo la pesada crítica de los grandes diarios y los silbos de las hojas satíricas. Temo que las personas poco serias, los imbéciles, los envidiosos y, en general, los nihilistas se rían a mi costa. Mas ya tomaré mis medidas. Aguardo impaciente el juicio que la opinión pública y sobre todo la prensa formularán sobre mí desde mañana. No dejes de tenerme al corriente de todo. Bueno, mañana te traeré una pila de periódicos. Sería prematuro esperar que mañana dijeran ya algo del lance los periódicos, porque las noticias tardan siempre en publicarse unos 4 días. Sin embargo, a partir de hoy, vendrás todas las tardes por la puerta de servicio. Me leerás los periódicos y revistas, y luego yo te dictaré mis pensamientos y te daré encargos. No olvides traerme todos los días todos los telegramas de Europa. Pero basta por hoy. Tendrás sueño. Vuélvete a tu casa y no pienses en lo que te he dicho a propósito de la crítica. No la temo, porque ella también se encuentra en una situación bastante crítica. Bastará con que me conserve sabio y virtuoso para que me encuentre como enaltecido sobre un pedestal. Si no llego a ser un Sócrates, seré un Diógenes, y entrambos a la vez, que tan grande es la misión que en lo futuro habré de cumplir para con el género humano. Así se expresaba Iván Matievich, dando muestras de un espíritu tan superficial como terco. Cierto es que se hallaba bajo el imperio de la fiebre, pareciéndose a esas mujeres débiles de carácter que no aciertan a guardar un secreto. Todas sus observaciones a propósito del cocodrilo parecíanme muy aventuradas. Vamos a ver, ¿era posible que el cocodrilo estuviese hueco? Cualquier cosa apuesto a que todo aquello eran fanfarronadas de hombre vanidoso y que ante todo tiraba a humillarme. Yo sé que estaba enfermo y que con los enfermos hemos de ser condescendientes, mas con toda franqueza confieso que no podía sufrir a Iván Matievich. Toda la vida, desde que era chiquito, tuve que aguantar su tutela. 1000 veces sentí ganas de acabar con ella, pero siempre alguna consideración me volvía a su lado, como si hubiese esperado convencerle de no sé qué y vengarme por fin. Singular amistad, de la que puedo asegurar que de 10 partes, 9 eran odio puro. Sin embargo, aquella vez nos despedimos en la mejor armonía. «Su amigo de usted es un hombre inteligentísimo», me dijo el alemán, que había escuchado de cabo a rabo nuestra conversación mientras me acompañaba hasta la puerta. Y a propósito, le dije antes que se me olvidara, ¿cuánto querría usted por el cocodrilo si le propusieran comprárselo? Iván Matievich, que había oído la pregunta,
Aguardó la respuesta con vivo interés. Parecióme evidente que le habría sabido mal oír al tudesco pedir una suma insignificante. Por lo menos, tosió de un modo harto significativo. El alemán al pronto no quiso ni hablar de la cosa, y hasta llegó a enojarse. «Que a nadie se le ocurra jamás pedirme que le venda mi cocodrilo», exclamó furioso, poniéndose más encarnado que un cangrejo. «No quiero deshacerme de mi cocodrilo. No lo daría ni por 1.000.000 de thalers. Ya hoy solo me ha producido 130 thalers en taquilla y ha de valerme 10.000 y hasta 100.000». Iván Matievich reía de gusto. Yo hice de tripas corazón. Con la flema de un hombre que cumple con los deberes de la amistad, hícele presente al germano toda la falsedad de sus cuentas. Dando de barato que recaudase 100.000 thalers por día, en menos de 4, ya todo Petersburgo habría desfilado por el local. Y después de eso, se acabó. Aparte que nuestra vida pende de un cabello, el cocodrilo podía reventar, o caer enfermo Iván Matievich y morirse, etcétera, etcétera. Recapacitó un momento el alemán y luego repuso. «Le pediré unas gotas al boticario y no se morirá su amigo». «Eso de las gotas», le dije, «está muy bien. Pero tenga usted en cuenta que podría entablarse un proceso. Y si la esposa de Iván Matievich resuelve reclamar la devolución de su esposo legítimo, usted quiere hacerse rico, pero ¿está usted dispuesto a pasarle una pensión a Elena Ivanovna?» «Ni por pienso», respondió con voz grave y resuelta. «No, ni pensarlo», añadió furiosa la madre. Siendo así, ¿no les convendría más aceptar desde este momento una suma razonable y segura, en vez de fiar en beneficios aleatorios? Después de todo, me interesa hacer constar que solo les hago esta pregunta a título de curiosidad. El alemán creyó oportuno deliberar con su madre, y se la llevó a un rincón del local donde había un armario que contenía el mono más grande y feo de la colección. «Ya verás», díjome Iván Matievich. De buena gana la habría emprendido a golpes con el alemán y su madre, y sobre todo con aquel Iván Matievich, cuya desmedida ambición me indignaba en grado sumo. Pero, ¿qué decir de la respuesta del ladino alemán? Aconsejado por su madre, exigió como precio de venta de su cocodrilo la cantidad de 50.000 rublos en obligaciones del último empréstito interior, una casa de mampostería en la calle de Gojovgokaya, con una farmacia inclusive, y encima de todo eso, los galones de coronel. «Ya lo estás viendo», exclamó triunfalmente Iván Matievich. «Ya te lo decía yo. Aparte, su última exigencia, ese nombramiento de coronel, que representa una pretensión loca. Tiene razón sobrada, pues sabe apreciar el actual valor de su cocodrilo. Ante todo, el punto de vista económico». «Vamos», le grité furioso al alemán. «¿Cómo se atreve usted a pedir esos galones de coronel? ¿Qué hazañas ha llevado a cabo? ¿Dónde está su hoja de servicio? ¿Dónde ha conquistado usted la gloria marcial? ¿O es que está usted loco?» «¿Loco yo?», replicó el alemán resentido. «Yo soy un hombre sensato. Aquí no hay más necio que usted. Si le parece poco mérito para que le nombren a uno coronel el poder enseñar un cocodrilo que contiene en su interior a todo un consejero de la corte vivito y coleando, a ver quién es el ruso que puede mostrar otro cocodrilo semejante. Yo soy un hombre de pro y no sé por qué no habrían de poder nombrarme coronel». «Adiós, pues, Iván Matievich», exclamé trémulo de rabia y echando a correr. Si sigo allí un minuto más, no hubiera podido contenerme. La extravagante ambición de aquellos dos imbéciles era intolerable.
El aire fresco de la calle calmó algún tanto mi indignación. Por fin, y después de escupir unas 15 veces a diestro y siniestro, mandé parar a un coche y luego que llegué a casa me desnudé y me metí en el lecho. Lo que más me irritaba era el haberme de convertir en secretario de Iván Matievich, pues en lo sucesivo tendría que embrutecerme todas las tardes. Sentía ganas de pegarme con alguien y, a decir verdad, luego que apagué la vela, me di algunos cachetes en la cabeza y en algunas partes del cuerpo. Esto me alivió un poco, y concluí por dormirme profundamente, pues estaba rendido. Pasé la noche soñando con monos, pero hacia la madrugada soñé con Elena Ivanovna. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de El cocodrilo de Fyodor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No me costó trabajo dilucidar que el haber soñado con monos era debido a haberlos visto en la jaula del alemán, pero en cuanto a Elena Ivanovna, el caso era distinto. Para decirlo de una vez, yo la amaba, pero con el afecto de un padre, ni más ni menos. Lo que me induce a formular esta conclusión es que muchas veces ocurrióme sentir deseos de besarla en su tersa frente o en sus sonrosadas mejillas, y, aunque jamás lo hice, he de confesar que no hubiera rehusado el besarla en los labios, y no solo en la boca, sino también en sus dientecillos, que se asemejaban a una sarta de aljofas en cuanto reía, lo que era muy frecuente. En sus momentos de expansión, llamábala Iván Matievich su lindo contrasentido, remoquete muy justo y adecuado. Era, a lo sumo, una mujer bombón. Así que no acababa yo de comprender en qué se fundaba Iván Matievich para querer hacer de ella una Eugenia Tour rusa. Sea de ello lo que fuere, mis sueños, monos aparte, habíanme procurado las más gratas impresiones. Y aquella mañana, con la taza de té por delante, repasando mis recuerdos del día anterior, decidí subir a casa de Elena Ivanovna, de paso que me dirigía a la oficina. Eso, después de todo, era deber mío, en mi calidad de amigo de la casa. En un cuartito minúsculo, contiguo a la alcoba, y al que ellos llamaban su saloncito, aunque también el salón grande fuera bastante chico, estaba Elena Ivanovna sentada en un lindo canapé, ante una mesita baja. Tenía puesta una bata vaporosa y saboreaba una tacita de café. Estaba hermosísima, pero parecía preocupada. «Ah, es usted, Pillín», exclamó con distraída sonrisa. «Siéntese atolondrado y tome un café. ¿Qué hizo usted ayer? Puede saberse. ¿Estuvo usted en el baile de máscaras?» «Pero ¿estuvo usted en él?» «Para fiestas estaba yo. Fui a ver a nuestro preso». Lancé un suspiro y puse cara de agobio, al tiempo que tomaba un sorbo de café. «¿Quién?», exclamó ella. «¿Qué preso? Ah, sí, ya caigo. Pobre chico. ¿Se aburre mucho? Mire, quisiera preguntarle. Me parece que ahora no me costaría trabajo conseguir el divorcio. ¿No es verdad?» «¿El divorcio?», exclamé con tal indignación que por poco derramo el café, pues decía para mis adentros con rabia: «Eso lo dice por el moreno». Había, en efecto, de por medio, un sujeto, moreno él, con unos bigotillos, que frecuentaba la casa y hacía reír mucho a Elena Ivanovna. Yo le aborrecía. Me figuraba que la habría visto en el baile de máscaras la noche anterior y le habría dicho un atajo de sandeces. «Vamos a ver», dijo la bella de carrerilla, como si repitiera una lección. «Lo más seguro es que se quede para siempre dentro del cocodrilo, y siendo así, ¿por qué he de estarme yo esperándolo? Creo que todo marido debe vivir en su casa, y no dentro de un cocodrilo». «Pero eso ha sido un contratiempo completamente ajeno a su voluntad», insinué
con una emoción muy comprensible. «Ah, no. Déjeme de historias. Déjeme de cuentos», exclamó ella enojada. «Siempre me ha de llevar usted la contraria. Malo. Nunca podremos estar de acuerdo. No quiero oír sus consejos. Los extraños me dicen que puedo conseguir el divorcio con solo alegar que Iván Matievich se va a quedar cesante». «Elena Ivanovna, ¿es usted quien así habla?», exclamé en tono patético. «¿Quién es el malvado que le ha metido en la cabeza semejantes ideas? Sepa que es imposible obtener el divorcio por una causa tan nimia como la suspensión de la paga. Y ese pobre de Iván Matievich, que aún se consume de amor por usted en el fondo de su cocodrilo, se derrite como un terrón de azúcar. Anoche, mientras usted se divertía en ese baile de máscaras, me decía el pobrecillo que, en un caso extremo, se decidiría a llevársela a usted, como su esposa legítima, a su lado, en el interior del cocodrilo, tanto más cuanto que hay allí sitio sobrado para 2 personas, y hasta para 3. Y le referí al punto toda aquella interesante parte del coloquio que el día anterior tuve con su marido. «¿Cómo?», gritó estupefacta. «¿Cómo? ¿Es que quiere usted que encima de todo vaya a hacerle compañía dentro del cocodrilo? Vaya una idea. ¿Cómo quiere usted que me meta allí dentro con mi sombrero y mi crinolina? Dios mío, pero eso es absurdo. ¿Qué pensaría de mí quien me viese entrar? ¡Qué ridículo más grande! ¿Y cómo me las arreglaría para comer allí dentro? Y para... Vaya, qué idea, qué distracciones encontraría allí. Y dice usted que apesta a caucho, y tendría que estarme pegadita a él aun cuando nos enzarzásemos en alguna pelotera. ¡Oh, qué horror! Comprendo, querida Elena Ivanovna. Le interrumpí con una vehemencia muy natural en quien, como yo, sabe salir en defensa de la verdad. Pero usted no hace cuenta de una cosa, y es que no puede vivir sin usted, puesto que reclama su compañía. Eso prueba la pasión y fidelidad de su cariño. Usted no ha sabido apreciar como se merece su amor, querida Elena Ivanovna. «Déjeme de historias. No quiero oírle», clamaba, gesticulando con su manecita tan linda de uñas sonrosadas y relucientes. «Acabará usted por hacerme llorar. Malo. Vaya usted y métase dentro del cocodrilo si le parece bien. Es usted su amigo. Vaya usted y acuéstese a su lado por consideración a la amistad, y pásese la vida discutiendo con él de temas fastidiosos». «Hace usted muy mal en hablar de este contratiempo en ese tono de burla», le dije, interrumpiendo con gravedad a aquella mujercita de tan poco seso. «Iván Matievich me ha invitado ya a hacerle compañía. No hay duda de que en usted eso solo sería cumplir con su deber, mientras en mí indicaría generosidad». Explicándome ayer la extraordinaria elasticidad de las paredes de ese cocodrilo, dióme a entender muy claramente Iván Matievich que habrá allí sitio no solo para ustedes 2, sino hasta para mí, a fuer de amigo de la casa, y que en caso de consentir yo, podríamos muy bien acomodarnos los 3 con toda holgura. Y a ese objeto... «¿Cómo los 3?», exclamó Elena Ivanovna, mirándome no sin asombro. «Pero íbamos a estar allí los 3 juntos. ¡Qué necios son ustedes! Me pasaría el tiempo arañándoles por malos». Y retrepándose en el respaldo del canapé, se puso a reír hasta saltársele las lágrimas. Su risa y su llanto, todo aquello, resultaba tan delicioso y seductor que no pude ya contenerme y empecé a besarle las manos, a lo que ella no se opuso, tirándome de las orejas en señal de reconciliación. Con eso nos pusimos tan alegres
y yo le conté circunstanciadamente todos los proyectos de Iván Matievich. La idea de las recepciones en su salón agradóle lo indecible. Solo que, hizo notar, necesitaré muchos trajes nuevos y es urgente que Iván Matievich me envíe lo antes que pueda una cantidad decorosa. Luego agregó pensativa: pero ¿cómo nos las vamos a arreglar para traerlo en su bañera? Eso es muy ridículo. No quiero que vean a mi marido dentro de la tina. Me avergonzaría delante de mis invitados. No quiero, no quiero. A propósito, ahora que me acuerdo, ¿no estuvo a verla usted anoche Timotei Semyonovich? Sí que estuvo. Se desvivió por consolarme. Y figúrese que nos pasamos la velada jugando a las cartas. Cuando perdía él, me daba bombones. Y cuando perdía yo, me besaba las manos. ¡Qué pillín! Y figúrese que faltó poco para que me acompañase al baile de máscaras. ¿Cómo se lo cuento? El entusiasmo, respondí. Pero ¿quién no se entusiasmaría con usted, hechicera? Bueno, ya vuelve usted a sus piropos. Espere, que he de pellizcarle antes que se vaya. Yo sé dar muy buenos pellizcos. Pero dígame, ¿le ha hablado mucho de mí, Iván Matievich? No, mucho no. Confieso que lo que más le preocupa ahora es la suerte de la humanidad. Y quiere... Bueno, no siga. Todo eso debe ser muy aburrido. Un día de estos iré a verle. Mañana sin falta. Hoy no. Me duele la cabeza y habrá allí mucha gente. Dirían por lo bajo: ahí está su mujer, y me dará vergüenza. Adiós. ¿Irá usted allá esta tarde? Sí, me encargó que fuese y le llevase los periódicos. Muy bien, pues vaya usted y léale la prensa. Es inútil que vuelva hoy por aquí, pues no me siento bien. Quizá salga a hacer unas visitas. Adiós, pillín. Bueno, me dije, no hay que preguntar si el moreno va a venir esta tarde. En la oficina, como es natural, no dejé traslucir nada de mis inquietudes, mas no tardé en advertir que varios de nuestros periódicos más progresistas circulaban de mano en mano, y que mis compañeros los leían con profunda atención. El primero que hasta a mí llegó fue La Hoja, diario sin orientación política bien definida, pero de tendencias humanitarias, por lo cual mis compañeros, por más que lo leyesen, le mostraban cierto menosprecio. He aquí lo que leí en él, no sin algún asombro. Extraños rumores corrían ayer por nuestra gran capital tan ornada de magníficos monumentos. Un tal N., gastrónomo muy conocido del gran mundo, hastiado sin duda de la cocina de Borel, no menos que la del círculo Stosky, penetró en el pasaje y se dirigió hacia el sitio en que se exhibe un enorme cocodrilo, y encargó que le aderezasen el monstruo para comérselo en la cena. Habiéndose entendido con el dueño, no tardó en sentarse a la mesa y empezó a devorarlo, no al dueño, alemán modesto y amigo del orden, sino al cocodrilo, que se sirvió vivo y todo, sacándole por medio de su cortaplumas enormes lonchas sabrosísimas que golosamente se engullía. Pero a poco desapareció enterito el cocodrilo en aquel abismo sin fondo, visto lo cual nuestro gastrónomo hizo intención de regalarse el gusto con el inneumón, compañero habitual del cocodrilo, y, según él, no menos suculento. No abrigamos ninguna suerte de prejuicios contra ese nuevo manjar muy conocido hace ya tiempo de los gastrónomos extranjeros. Lejos de eso, habíamos predicho que llegaría a ponerse de moda. Los lores y viajeros ingleses pescan en Egipto grandes partidas de cocodrilos, cuyo lomo saborean en forma de bistecs, sazonado con mostaza y cebolla y guarnecido de patatas. Los franceses llegados con de Lesseps dan su preferencia a las patas,
que mandan cocer en el rescoldo para hacer rabiar a los ingleses, que no les escatiman sus pullas. Es muy probable que en nuestro país sepan apreciar tanto el lomo como las patas, y celebramos el que esta nueva rama de la industria alimenticia venga a enriquecer a nuestra poderosa y tan diversa patria. Después de esta ingestión petersburguesa de un primer cocodrilo, puede pronosticarse que no pasará un año sin que ya los importemos por centenares. ¿Y por qué no habríamos de aclimatar al cocodrilo en Rusia? Si el agua del Neva resulta demasiado fría para estos interesantes productos extranjeros, baños hay en la capital y, fuera de ella, no faltan ríos y lagos. ¿No podría, por ejemplo, practicarse la cría del cocodrilo en Pargolovo o en Pavlov, en Moscú, en los estanques Prenienskis y en el Samotiok? Al mismo tiempo que proporcionaría un grato y sano alimento al paladar refinado de nuestros gastrónomos, los viveros de cocodrilos constituirían una gran distracción para las señoras que pasean por esos parajes, y servirían además para que los niños aprendiesen fácilmente historia natural. Con su piel podrían hacerse estuches, maletas, petacas y carteras, y más de 1.000.000 en esos billetes de banco grasientos, tan caros a los comerciantes, podrían caber en la piel de un cocodrilo. Nos proponemos insistir dentro de poco sobre este interesante asunto, y lo mismo haremos cuantas veces sea menester. Aunque me esperaba algo por ese estilo, la inexactitud de tal información me hizo muy mal efecto. No sabiendo a quién confiar mis impresiones, fijé la vista en Prohor Savich, que estaba sentado enfrente de mí. Entonces fue cuando advertí que hacía ya rato que me estaba observando, teniendo en la mano un número de la Greña, como si pensase dármelo a leer. Sin decir palabra, tomó la hoja que yo le brindaba y me ofreció la Greña, señalando con la uña el artículo sobre el cual deseaba llamarme la atención. Aquel Prohor Savich era un tipo bastante raro, viejo solterón, apenas tenía amistad con ninguno de nosotros y no hablaba con nadie en la oficina. Siempre y a propósito de todo tenía algo que decir, mas no se avenía a decírselo a nadie. Vivía solo y casi ninguno de nosotros había puesto ni una vez los pies en su casa. He aquí lo que decía el artículo de la Greña que él subrayara con la uña. Todo el mundo sabe que somos progresistas y humanitarios, y que en este terreno pretendemos estar a la altura de Europa. Pero, cualesquiera que sean los desvelos de nuestro pueblo y de nuestro diario, fuerza es confesar que aún están verdes, a juzgar por un repugnante suceso que acaeció ayer en el pasaje y que nosotros estamos hartos de pronosticar. Un extranjero, dueño de un cocodrilo, llega a nuestro país y exhibe su animalucho en el pasaje. Al punto nos apresuramos a saludar a esa nueva rama de una útil industria, rama de que aún carecía el tronco de nuestra poderosa y tan diversa patria. Pues bien, he aquí que, de pronto, ayer, a las 4:30, penetra en el local del extranjero un hombre muy gordo y en completo estado de embriaguez que, después de pagar la entrada y sin avisar a nadie, va a meterse derechito en las fauces del cocodrilo, el cual, por instinto de conservación y para evitar la asfixia, se lo tragó. No bien hubo caído en el interior del cocodrilo, quedóse profundamente dormido el desconocido visitante. Los gritos del domador resultaron tan inútiles como los lloros de su familia aterrada. En balde se le amenazó con llamar a los guardias. Nada hizo la menor mella en el borracho, que desde el fondo del cocodrilo reía de un modo insolente, jurando y perjurando que el cocodrilo habría de ser castigado a palos. Sí,
mientras el pobre mamífero, obligado a engullirse un bocado semejante, se deshacía en inútiles lágrimas. El intruso no quería salir de allí. No acertamos a explicar hechos tan bárbaros que demuestran hasta qué punto estamos lejos de la madurez, rebajándonos a los ojos de los extranjeros. Esa propensión a la locura que constituye el fondo del carácter ruso encuentra aquí digna aplicación. Es natural que nos preguntemos cuál pudo ser la intención de ese inoportuno. ¿Sería que buscaba un lugar abrigado y cómodo? Pero ¿no abundan en la capital las casas hermosas, con pisos holgados y económicos, con agua, gas y hasta portería? Y además llamamos la atención de nuestros lectores sobre la crueldad de semejante trato infligido a un animal doméstico. Ya comprenderán nuestros lectores lo difícil que habrá de serle a ese cocodrilo digerir tamaña mole. Ahí está el cuitado, sin alientos, tumefacto, esperando la muerte en medio de intolerables sufrimientos. Hace ya mucho tiempo que en Europa son emplazados ante los tribunales quienes maltratan a los animales domésticos. En nuestro país, pese al alumbrado a la europea, a las aceras construidas a la europea y a las casas edificadas a la europea, aún ha de pasar mucho tiempo antes que hagamos justicia a los culpables de esos malos tratos. Las casas son nuevas, pero los prejuicios continúan siendo viejos. Pero ¿son nuevas ni siquiera las casas? Por lo menos, no siempre podría decirse eso de sus escaleras. ¿Cuántas veces no hemos denunciado en estas columnas el estado de suciedad lamentable en que desde hace meses se encuentran las gradas de la escalera de madera de la casa del mercader Lukianov en la Petersburghain, que, por su estado ruinoso, presentaban un serio peligro para la criada Afimia Skapidirovna, obligada por las necesidades de su cargo a subir y bajar constantemente para acarrear agua o leña. Lo que pronosticábamos ocurrió ayer, a las 8:30 de la noche. Afimia Skapidirovna, que iba cargada con una sopera, resbaló y se rompió una pierna. Sin embargo, todavía nos preguntamos si este accidente acabará por persuadir a Lukianov de la necesidad de mandar arreglar la escalera, porque los rusos tienen la cabeza dura. Entretanto, la víctima del descuido ruso ha sido conducida al hospital. Tampoco nos cansaremos de repetir que los porteros, al barrer la nieve de las aceras de Viborskaya, deberían adoptar algunas precauciones a fin de no deslucirles el calzado a los transeúntes. ¿Por qué no la recogen en montoncitos, como se hace en Europa? Etcétera, etcétera. ¿Pero qué quiere decir esto?, pregunté mirando a Prohor Savich con cierto asombro. ¿El qué? Pues, ¿qué ha de ser? Que en lugar de compadecer al pobre de Iván Matievich, compadecen al cocodrilo. ¿Qué más da que la piedad recaiga en un mamífero o en otro? ¿No es eso lo europeo? También compadecen en Europa los cocodrilos. Y dicho esto, aquel tipo raro de Prohor Savich volvió a abismarse entre sus papelotes y ya no volvió a despegar los labios. Yo me metí en el bolsillo la greña e hice acopio de diarios para mi pobre Iván Matievich. Luego, aunque todavía faltase mucho para la hora de salida, dejé la oficina y me encaminé al pasaje, con objeto de hacerme cargo, aunque fuese de lejos, de lo que ahí pasaba, y recoger la variedad de opiniones del vulgo. Figurándome que habría apreturas, me levanté el cuello del gabán, pues sentía algo de vergüenza, no sé por qué. Quizá por lo poco acostumbrado que a publicidad estaba. Mas comprendo que no tengo derecho a relatar mis personales y prosaicas sensaciones,
ante un acontecimiento tan notable y singular. Fin del capítulo 4. Fin de El cocodrilo, de Fyodor Dostoyevsky, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza, corregido por Epachuco.